Durante más de 4 décadas, Jay Leno construyó su carrera sobre la base de ser el buen tipo de Estados Unidos, el cómico limpio, el marido leal, el hombre capaz de hacer reír a las familias sin cruzar nunca una línea. Su reputación parecía inquebrantable. Sin embargo, tras su encanto, un rumor le persiguió durante 40 años, la historia de una aventura que podría haber destruido todo lo que representaba. Leno lo negó durante décadas, pero ahora a los 75 años, mientras se dedica a cuidar de su mujer que lucha contra la demencia, por fin está cambiando su historia. El rumor admite era parcialmente cierto. Sus próximas memorias prometen revelaciones que conmocionarán a Hollywood. La confesión tiene que ver con alguien que, según él, significó más para él de lo que nunca nadie supo. El presentador favorito de Estados Unidos tenía un secreto millonario. Jay Leno nació el 28 de abril de 1950 en New Rochelle, Nueva York, en un hogar lleno de dos sonidos muy diferentes. Su madre Catherine, una inmigrante escocesa, solía cantar canciones de cuna con su marcado acento, mientras que su padre Angelo, un vendedor de seguros, hablaba en ráfagas rápidas siempre a la caza de su próximo negocio. Catherine había llegado sola a Estados Unidos con solo 11 años sin hablar inglés, pero decidida a que sus hijos crecieran comprendiendo el valor del trabajo duro. Angelo recorrió 3 estados en un solo día para alcanzar su cuota de ventas. Su casa bullía de música, historias y ambición. El joven Jay se sentaba a la mesa de la cocina y lo absorbía todo. A los 7 años ya había memorizado todo el discurso de ventas de su padre y lo representaba para los niños del vecindario con gráficos caseros. Incluso cobraba 5 centavos por la entrada. De aquellos momentos Jay aprendió que el humor podía ser rentable y que el trabajo duro podía llevarle a lugares donde el encanto por sí solo nunca llegaría. También se prometió una cosa: nunca dependería de un solo sueldo. La escuela, sin embargo, fue una lucha. Los profesores le tachaban de lento. Leía a trompicones y a menudo confundía las palabras. Entonces no lo sabía, pero tenía dislexia. En primer curso, apenas podía pronunciar palabras básicas. En quinto y octavo, tuvo que repetir curso. En 1968, un orientador le dijo que abandonara los estudios. En lugar de derrumbarse, Jay hizo una broma imitando la voz severa del hombre y tergiversando las palabras. Sus compañeros se rieron a carcajadas. Le castigaron, pero también le orientaron. Ese momento encendió algo en él. A partir de entonces, llenó sus cuadernos de chistes y se obligó a leerlos al revés para entrenar su cerebro. A los 17 años, hizo una de sus primeras travesuras: se coló en la cabina de anuncios de la escuela para dar un parte meteorológico falso en el que advertía del despido de profesores. Le suspendieron 3 días, pero se convirtió en una leyenda local. Jay se dio cuenta de que incluso sus problemas de aprendizaje podían convertirse en material. A los 14 años, Jay aceptó un trabajo en Tony's Pizza en Andover por el que ganaba $1,25 la hora. Sin acceso al reluciente Buick de su padre, repartía pizzas en un Dodge destartalado que apenas funcionaba. Decidido a hacer todas las entregas a tiempo, llamaba a los clientes con antelación, haciéndose pasar por un padre preocupado que comprobaba si Jay ya había llegado, asegurándose de que estuvieran listos en la puerta. Le ahorraba unos minutos preciosos. Mientras conducía, ensayaba chistes en el retrovisor, tomando notas en un portapapeles manchado de salsa de tomate. Una noche nevada de febrero de 1966, se presentó en una fiesta universitaria con 2 pizzas y se ofreció a cambiarlas por 5 minutos en el escenario. Contó chistes sobre anchoas, cadenas de nieve y llaves de baño en anillos de gran tamaño. Al público le encantó. Ganó $22 de propina, su primera actuación remunerada. A Tony, su jefe, no le impresionó y le dijo que dejara de hacer el payaso. Pero esa noche se le quedó grabada a Jay. 2 años antes, en 1964, se había presentado a un concurso de talentos de la YMCA local, imitando a su héroe Rodney Dangerfield. Se untó crema fría en la cara para imitar el aspecto sudoroso de Rodney, pero cuando las luces del escenario le iluminaron la crema, le hizo brillar como un payaso.
El público abucheó pensando que se estaba burlando de Rodney. Presa del pánico, Jay huyó del escenario derribando el micrófono y rompiendo el equipo de sonido. Había pedido prestados $5 a su hermano Patrick para entrar y ahora le debía el doble. Esa noche Jay repitió el sonido de los abucheos 47 veces, jurando que solo continuaría si podía crear su propio material original. En 1969, Jay fue admitido en el Emerson College de Boston, en gran parte gracias a la simpatía del fundador del centro, que se había enterado de su dislexia. Se especializó en logopedia, pero pasaba la mayoría de las noches escapándose a pequeños micrófonos abiertos en cafeterías de centros comerciales. El 12 de noviembre de 1969, otro cómico le robó uno de sus chistes sobre un profesor escocés-francés. Furioso, Jay se subió al escenario y se peleó con él fuera. El público le aclamaba y gritaba: «¡Léele las vocales!». La policía del campus lo separó, pero nadie fue detenido. Jay se astilló un diente delantero en la pelea, un accidente que le dio la característica sonrisa con la barbilla hacia adelante, que se convertiría en parte de su personalidad. La escuela estuvo a punto de expulsarle, pero Jay se ofreció a crear un club oficial de la comedia. El club sigue existiendo hoy en día. Tras graduarse en 1973, empaquetó $350, unos cuantos cuadernos, y se mudó a Los Ángeles en un Chevy oxidado. Dormía en el sofá del cómico Tim Thomerson y actuaba gratis a las 2 a.m. de la madrugada. A Mitzi Shore, la formidable propietaria de The Comedy Store, no le gustó su estilo chillón y le prohibió actuar durante 6 meses. Para sobrevivir, Jay actuaba como monologuista en cualquier sitio, pizzerías, bares de pueblo e incluso un salón de topless, en el casino Aladdin por $40 la noche. En 1974, David Letterman le ayudó a volver a The Comedy Store, pero Jay nunca olvidó el rechazo. Durante décadas se negó a actuar allí. Su persistencia dio sus frutos el 2 de marzo de 1975, cuando debutó en The Tonight Show. Le dieron 5 minutos, pero Johnny Carson lo redujo a 3, ordenando a la banda que se entretuviera. Entre bastidores, Jay se enfrentó a él furioso pero intrépido. Carson le advirtió que no tentara a la suerte. Fue un comienzo difícil, pero marcó el inicio de una carrera que redefiniría la televisión nocturna y al hombre que se escondía tras la sonrisa pulcra y que guardó un secreto durante 40 años. Los productores suavizaron las cosas, pero la actuación de Jay quedó aplazada y no se emitió hasta mayo. Ese retraso de 9 semanas le pareció eterno a un cómico hambriento de 24 años. Entre 1973 y 1976, Jay salió con 5 mujeres diferentes que cumplían años el mismo día. 5 de septiembre bromeó diciendo que era como salir con la misma persona con 5 pelucas. Incluso fue llamado Mr. Virgo Vortex. Jay se obsesionó con preguntar a la gente su cumpleaños, lo que dio lugar a extraños rumores en Hollywood. Entonces, el 30 de abril de 1976, Jay conoció a Mavis Nicholson en el local de comedias. Iba corriendo al baño y se tropezó con ella por accidente. Hablaron cerca de un urinario roto. Después del espectáculo volvió a verla cerca del servicio de señoras y le preguntó por su cumpleaños. Cuando ella dijo 5 de septiembre, Jay se echó a reír. Esa noche se fueron a Chile. Su primera cita real no tuvo lugar hasta agosto porque Jay estaba haciendo más de 300 conciertos y conduciendo 52.000 millas ese año. Hicieron que funcionara. En 1978, Jay consiguió un pequeño papel en la película American Hot Wax interpretando a un conductor llamado Mookie. Le pagaron $5.000 y rodó durante 10 semanas. La película fracasó recaudando solo $2,2 millones de un presupuesto de 6 millones. Un productor le dijo que se dedicara a hacer monólogos. El fracaso de la película y una huelga salarial en el local de comedias hundieron a Jay. Pensó en vender su viejo Buick de 1955 y hacerse mecánico. Pero el 6 de octubre de 1979 actuó para 2.800 personas en Denver. Las entradas para el espectáculo se agotaron y esa noche decidió dedicarse a la comedia para siempre. El 3 de noviembre de 1980,
Jay y Mavis se casaron. Eligieron la fecha para que coincidiera con el aniversario de sus padres. La boda fue pequeña, celebrada en casa de un amigo. Su relación había comenzado en enero de 1976, pero no fue amor a primera vista. Mavis había venido al club solo para conocer gente para su carrera de escritora, pero a ella le gustaba el aspecto de Jay y decía que era guapísimo. Su matrimonio se basaba más en la lealtad que en el romance. Creían en estar el uno para el otro en la salud y en la enfermedad. Eso resultó ser muy importante, sobre todo después de que a Mavis le diagnosticaran demencia en 2024. La carrera de Jay despegó realmente cuando se convirtió en el presentador invitado habitual de Johnny Carson en Tonight Show en 1986. Sin embargo, tuvo cuidado. Actuó como si no intentara quitarle el puesto a Carson, pero en secreto se reunió con los jefes de la NBC y trabajó entre bastidores para convertirse en el próximo presentador. Este plan funcionó. El 25 de mayo de 1992 ocurrió algo en Hollywood que muchos sintieron como una traición. Jay Leno se hizo con el control del Tonight Show, pero la forma en que consiguió ese puesto conmocionó a toda la industria. Todo el mundo esperaba que David Letterman fuera el próximo presentador. Incluso Johnny Carson, que había dominado la televisión nocturna durante décadas, quería que Letterman ocupara su lugar. De hecho, durante sus últimos años, Carson solía enviar a Letterman chistes de monólogos, pero la NBC tomó una decisión diferente. Se lo dieron a Leno, que había sido el presentador invitado habitual de Carson. Carson no ocultó su decepción. No mencionó a Leno en absoluto durante sus últimos episodios. Más tarde incluso fue 2 veces al programa de Letterman en la CBS, lo que muchos creyeron que era un mensaje claro. Letterman se sintió profundamente traicionado. En junio de 1993 dejó la NBC y empezó su propio programa en la CBS. Toda esa transición fue tan amarga que la gente dentro del negocio lo llamó una prueba de lealtad. Leno tuvo que elegir un bando, y muchos pensaron que se había vuelto contra la gente que le había ayudado. Le dio una nueva imagen, la de alguien dispuesto a hacer lo que hiciera falta, incluso si eso significaba quemar puentes. La primera noche de Leno como anfitrión no fue bien. Su episodio de debut se emitió el 25 de mayo de 1992 y fue un desastre. Muchas celebridades que amaban a Johnny Carson se negaron a aparecer. Leno se quedó llamando a agentes, casi rogándoles que enviaran invitados. Los índices de audiencia eran terribles. La NBC entró en pánico. Y entre bastidores las cosas iban peor. Helen Kushnick, manager de Leno, durante muchos años había empezado a poner en secreto en la lista negra a estrellas que iban a otros programas como Arsenio Hall. Esto le granjeó enemigos rápidamente. Solo 4 meses después, el 20 de septiembre de 1992, la NBC se presentó en casa de Leno. Le dieron a elegir despedir a Helen o perder el programa. Le dijeron que ella estaba dañando su carrera. Ese lío temprano casi terminó todo antes de que realmente comenzara. En 1993, Jay Leno encontró un nuevo camino haciendo chistes sobre O.J. Simpson. Desde el caso de asesinato hasta el drama del tribunal, Leno lo convirtió todo en comedia. Hizo más O.J. que sobre cualquier otra persona, incluso Michael Jackson o Martha Stewart. Creó un extraño sketch de baile llamado The Dancing Itos, con gente vestida como el juez Lance Ito. Incluso hizo una parodia del caso de asesinato con el tema de La isla de Gilligan. David Letterman se mantuvo alejado de esas bromas, diciendo que el caso era demasiado serio. Pero Leno fue a toda velocidad, convirtiendo la tragedia en risas nocturnas. Algunos pensaron que era demasiado. Dijeron que había cruzado una línea haciendo comedia de la muerte, pero la audiencia subió. El éxito tuvo un precio. Los críticos dijeron que la comedia nocturna se había vuelto cruel. En julio de 1995, algo inesperado salvó la imagen de Leno. Hugh Grant fue arrestado por estar con una prostituta llamada Divine Brown. Fue un gran escándalo. Aún así, Grant mantuvo su reserva en The Tonight Show. El 10 de julio salió solo, sin manipuladores ni asesores. Leno le miró a los ojos y le preguntó: ¿En qué demonios estabas pensando? Grant no esquivó la pregunta. Admitió que había cometido un gran error.
Esa noche el programa obtuvo unos índices de audiencia masivos. Leno dijo más tarde a su esposa que se sentía sucio por usar la vergüenza de Grant para reírse, pero funcionó. A la gente le encantó la sinceridad. Solo unos meses antes, en septiembre de 1992, Leno ya había dado un paso difícil. Despidió a Helen Koshnick, la mujer que le había ayudado a ascender durante 17 años. La NBC le obligó. Había estado poniendo en la lista negra a estrellas y era demasiado arriesgado mantenerla. En cuanto salió, la demandó. La pelea fue fea. Pero en 1999, el programa de Leno tenía 5 millones de espectadores cada noche y superaba a Letterman en audiencia. Aquel despido demostró al mundo hasta dónde era capaz de llegar Leno para mantenerse en la cima. En 2004, la NBC hizo un gran anuncio. Dijeron que Conan O'Brien se haría cargo de The Tonight Show en 2009. Parecía un plan pacífico. Pero en secreto Leno estaba preparando algo más. Mientras decía a todo el mundo que apoyaba a Conan, Leno estaba haciendo tratos con la NBC para un nuevo programa a las 10 p.m. Eso significaba que su programa se emitiría justo antes del de Conan, quitándole espectadores. La gente se quedó atónita. Parecía que intentaba arruinar las posibilidades de Conan sonriendo en público. Este movimiento rompió una regla tácita en la televisión. Fue un golpe bajo. También se llevó un tercio de la programación de prime time de la NBC, algo que conmocionó a todo el mundo de la televisión. Cuando Leno dijo adiós el 29 de mayo de 2009, muchos creyeron que era de verdad. Lloró ante las cámaras y dijo que era el hombre más afortunado del mundo. Pero solo 4 meses después, en septiembre de 2009, estaba de vuelta con The Jay Leno Show. Su despedida no fue más que una actuación. Esa primera noche de regreso superó los 18 millones de espectadores. Pero la ilusión se rompió. Los críticos dijeron que Leno fingió sus emociones solo para conseguir simpatía y luego se dio la vuelta y machacó a su sustituto. Luego las cosas empeoraron. En enero de 2010 se filtraron correos electrónicos privados de la NBC. Los ejecutivos querían mover a Leno de nuevo a las 11:35 p.m. y empujar a Conan a las 12:05 a.m. Fue un duro golpe. Los correos electrónicos mostraban incluso al equipo de Leno burlándose de Conan, llamándole sin gracia. Un ejecutivo, Jeff Zucker, advirtió a Conan que estaría congelado durante 2 años si no aceptaba. Eso llevó a la famosa carta de Conan People of Earth, en la que decía que no y culpaba directamente a Leno. Conan le dijo a su personal: sé lo duro que trabajé para esto. Me prometieron que tendría un papel principal de mierda. La NBC acabó pagando millones para arreglar el lío y dividió al mundo de la comedia por la mitad. Durante esta tormenta algo extraño salió a la luz. En una entrevista de 2014, Leno reveló que las 5 mujeres con las que había vivido, incluida su esposa Mavis, habían nacido un 5 de septiembre. Incluso dijo que podía sentir a las personas con esa fecha de cumpleaños. Afirmó que se lo preguntó a Mavis nada más conocerse. Este extraño patrón se convirtió en una broma en otros programas. La gente empezó a preguntarse si la obsesión de Leno por el control se extendía también a su vida personal. En 2006, Leno llevó a alguien a los tribunales por robar sus chistes. Demandó a Judith Brown, editora de libros, por utilizar su material. El caso se resolvió en 2008, pero durante el proceso ocurrió algo inesperado. Otros cómicos acusaron a Leno de tomarse él mismo los chistes. Dejó al descubierto un lado más oscuro de la comedia, en el que el robo de líneas era más común de lo que los fans creían. Leno dijo que quería proteger la escritura de chistes como un arte, pero no todo el mundo se lo creyó. La batalla legal costó cerca de $1 millón e hizo que la gente se cuestionara su imagen de buen tipo. El propio Conan se enfrentaría más tarde a una demanda similar en 2015 y llegó a un acuerdo en 2019. Después de todo el drama, Leno regresó a The Tonight Show en marzo de 2010. Pero las cosas habían cambiado. En julio de 2010, los índices de audiencia estaban cayendo. Su audiencia media bajó de 537 millones a unos 4,4 millones. La audiencia también envejeció. La media de edad saltó a 56 años, más de 10 años mayor que la de Conan.
Entre el grupo de edad clave de 18 a 49 años, Leno cayó de 1,5 a 1,15. Seguía por delante de Letterman, pero la energía había desaparecido. En su última semana en febrero de 2014, obtuvo 4,99 millones de espectadores, sus mejores cifras desde 2010. Pero nadie pudo demostrar que alguna vez admitiera sentirse anticuado. Tras abandonar definitivamente Late Night Leno, se dedicó por completo a los coches. Lanzó el garaje de Jay Leno y mostró su increíble colección. 180 coches y 160 motos, todos almacenados cerca del aeropuerto de Burbank. Mostró de todo, desde coches de vapor hasta supercoches. No había pruebas de un gran incendio en el garaje en 2012, pero sí ocurrió algo grave, el 12 de noviembre de 2022. Mientras trabajaba en un coche de vapor de 1907, la gasolina le roció la cara y se incendió. Leno sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 7% de su cuerpo. Pasó 10 días en el hospital recibiendo oxigenoterapia e injertos de piel. Apenas 2 semanas después de ese incendio, Leno estaba de vuelta en el escenario. En noviembre de 2022, actuó en el Club de la Comedia y la Magia de California. Bromeó sobre las quemaduras diciendo: «Tenemos 2 espectáculos esta noche, regular y extra crujiente». El espectáculo se agotó. La gente se asombraba de lo rápido que se recuperaba. Incluso durante sus años en Tonight Show, nunca dejó de hacer monólogos. A los fans les seguían encantando sus chistes de autoburla y cómo convertía el dolor en chistes. En 2015, Leno comenzó un nuevo capítulo como personaje recurrente en Last Man Standing. Interpretó a un mecánico llamado Joe Leonard. Fuera de cámara, él y Tim Allen tenían una rivalidad juguetona. Intentaban superarse mutuamente conduciendo coches de época más chulos hasta el plató. Su compañera de reparto Nancy Travis dijo que se convirtió en un reto diario. Tim Allen incluso publicó fotos de sus batallas de coches en Internet. El amor de Leno por los coches no era solo para la televisión. Se notaba en todo lo que hacía, incluso en el plató. El 12 de noviembre de 2022, Jay Leno estaba en su garaje de Burbank trabajando en un coche muy antiguo de 1907. Era un coche de vapor de la White Motor Company. Mientras estaba tumbado debajo de él intentando desatascar un conducto de combustible obstruido, le dijo a un amigo que soplara aire a través de él. Pero de repente la gasolina salió disparada. Un segundo después el piloto le prendió fuego. Las llamas golpearon la cara de Jay antes de que pudiera moverse. Acabó con quemaduras en el 7% de su cuerpo. Tenía quemaduras graves en las manos, el pecho y sobre todo la cara. Los médicos dijeron que las quemaduras de su cara eran de tercer grado. Incluso utilizaron trozos de piel de cadáveres humanos para ayudarle a curarse. Pasó 10 días en el Grossman Burn Center, donde recibía tratamientos especiales de oxígeno todos los días. Pocos días después de salir del hospital, Jay subió de nuevo al escenario y dijo al público: «Esta noche tenemos 2 espectáculos, uno normal y otro extra crujiente». Todos se rieron, pero su dolor seguía vivo. Luego vino otro accidente. El 17 de enero de 2023. Apenas 2 meses después, Jay conducía una motocicleta Indian de 1940 no muy lejos de su garaje. Tenía 72 años. Se dio cuenta de que la moto perdía gasolina, así que empezó a dar la vuelta. Decidió atajar por un aparcamiento para llegar más rápido, pero alguien había tendido un cable a través del aparcamiento. No estaba marcado claramente. El cable le golpeó en el cuello como un tendedero. Le tiró de la moto, se rompió la clavícula, se fisuró 2 costillas y se fracturó ambas rótulas. Tuvo que someterse a una operación de hombro y poner en pausa sus espectáculos cómicos. Pero una vez más, Jay se lo tomó con humor, dijo un hombre de 72 años conduciendo una moto de 83 años. ¿Qué podría salir mal? No paró ahí. El 15 de noviembre de 2024 Jay estaba en Pittsburgh. Esa noche tenía un espectáculo, pero antes decidió ir andando a un restaurante. El camino era largo, de unos 2,5 kilómetros, así que intentó tomar un atajo por una colina. Pensó que no parecía tan empinada, pero a mitad de camino resbaló en las rocas. Cayó 60 pies. Cuando tocó el suelo tenía la muñeca rota.
Perdió una uña. Su ojo estaba tan hinchado y magullado que llevaba un parche. Pero incluso después de todo eso, se presentó e hizo el espectáculo esa misma noche. Más tarde bromeó: lo bueno de esta edad es que no aprendes de tus errores. Simplemente sigues haciendo la misma estupidez. Todos estos accidentes hicieron que la gente se preguntara si Jay perseguía el peligro a propósito. Su garaje está lleno de máquinas antiguas, más de 180 coches y 160 motos, muchas de ellas sin restaurar y de conducción arriesgada. Una vez admitió que montaba y trabajaba en ellas porque le hacían sentirse vivo. Cada vez que se recuperaba de una lesión volvía a las andadas. Tras el incendio de 2022, volvió al garaje en un santiamén. Tras el accidente de moto en 2023, no bajó el ritmo. Ni siquiera la caída en 2024 le impidió subir al escenario. La gente a su alrededor empezó a preocuparse de que Jay no solo tuviera mala suerte, podría ser adicto a la prisa. Estos accidentes también empezaron a afectar a su trabajo. Tras el incendio de 2022, tuvo que cancelar un gran evento en Las Vegas por lo que llamaron una emergencia médica grave. Tras el accidente de moto, sus espectáculos de stand-up tuvieron que ser pausados de nuevo. La caída de la colina ocurrió justo antes de otro espectáculo en Pittsburgh, pero aún así actuó. Su equipo ha tenido que cambiar las cosas de sitio más de una vez. Jay intenta aparentar que todo va bien, pero sus allegados saben que está forzando demasiado su cuerpo. Su empeño en seguir rindiendo incluso cuando está lesionado es a la vez inspirador y aterrador. Hay otra faceta de la historia de Jay que mucha gente desconoce. Él y su esposa Mavis nunca tuvieron hijos. Mavis nunca quiso ser madre. Cuando solo tenía 7 u 8 años, le dijo a su propia madre que nunca se casaría ni tendría hijos. Ella creía que así era como las mujeres quedaban atrapadas. Pero algo cambió cuando conoció a Jay en enero de 1976 en la tienda de comedias. Él actuaba esa noche. Ella estaba en primera fila. Empezaron a hablar. Ella le dijo enseguida que no quería tener hijos. Jay lo respetó completamente. Una vez dijo: «Mi mujer y yo llevamos 32 años casados. No tenemos hijos, pero sí un gato». Pero Mavis distaba mucho de ser corriente. En 1999, ayudó a dirigir una campaña masiva contra los talibanes. Como parte del grupo feminista mayoritario, ella y Jay donaron $100,000 para ayudar a las mujeres afganas. Mavis incluso consiguió que una importante compañía petrolera cancelara un proyecto de oleoducto de $8,000 millones en Afganistán. Pronunció discursos en el Congreso, celebró actos con famosos y se convirtió en un blanco por su atrevida postura. La llamó Stop Gender Apartheid in Afganistán. Ella no tenía miedo. Aún así, su matrimonio no siempre fue fácil. Los hábitos de trabajo de Jay eran intensos. Cuando presentaba The Tonight Show, con el que ganaba hasta $255 millones al año, trabajaba constantemente. Incluso se escondía en los armarios de la NBC para escuchar conversaciones secretas sobre quién sería el presentador después de él. NPR dijo una vez que Jay tenía una concentración casi patológica en su trabajo como comediante. Su impulso lo mantuvo exitoso, pero también lo mantuvo lejos de casa. Entonces, en abril de 2024, todo cambió. Jay acudió a los tribunales para pedir el control legal de las finanzas de Mavis. Ella había estado mostrando signos de... y los médicos finalmente le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer. Los documentos judiciales eran desgarradores. Mavis no siempre reconocía a Jay. Olvidaba su fecha de nacimiento. A veces hablaba de sus padres como si aún vivieran. El juez concedió a Jay el control total y le elogió por los cuidados que estaba prestando. Incluso su abogado dijo que Mavis estaba en las mejores manos. Jay abrió sobre esto en abril 2025. Dice que le sigue gustando pasar tiempo con ella. Le prepara la cena, ven la tele y juegan a la memoria. Pero entre bastidores es muy duro. Una vez lloró después de darle de comer y dice que eso le atormenta. La lleva al baño, la ayuda a comer y permanece a su lado todo el día. No disfruta con las tareas, pero se siente orgulloso de ser él quien las hace. Incluso una vez le dijo que habían cenado con Barack Obama en la Casa Blanca y ella no le creyó. También salió a la luz otro detalle extraño.
Jay vivió una vez con 5 mujeres en su vida y cada una de ellas nació un 5 de septiembre. No lo planeó, simplemente ocurrió. Su esposa Mavis también nació el 5 de septiembre. Cuando le preguntó su cumpleaños, y ella se lo dijo, él se rió. Ella preguntó por qué, y él se limitó a decir, nada. Más tarde, los aficionados a la astrología descubrieron que el signo lunar de Jay está a 13 grados de Virgo, y las mujeres nacidas el 5 de septiembre tienen su signo solar en el mismo lugar. Algunos dicen ahora que no es solo casualidad. Lo llaman una coincidencia cósmica. En abril de 2025, Jay también habló de David Letterman. Durante años tuvieron tensiones por The Tonight Show, pero Jay dijo que le gustaría volver a reunirse con él. Contó una historia sobre cómo tras el ataque al corazón de Dave en 2000, le dijeron que no lo mencionara en televisión. Cuando se quedó callado, los periódicos le atacaron. Un titular decía: la única persona que no le deseó lo mejor a Dave fue Leno. Jay dijo que ese momento todavía le duele. Una vez incluso sorprendió a Letterman en su casa de Malibú, pero dijo que fue uno de los días más incómodos de su vida. A sus 75 años, Jay está escribiendo sus memorias. Ha dicho que habrá sorpresas. Uno de los temas es el rumor de que tuvo una aventura en la década de 1980. Durante años lo negó, pero ahora dice que el rumor es parcialmente cierto. No dio detalles, pero insinuó que hay muchas cosas que los fans no saben. Está previsto que el libro salga a la venta a finales de 2025, alrededor de sus 75 cumpleaños. Las grandes editoriales se disputan los derechos, y los expertos creen que podría ser uno de los libros de famosos más impactantes de los últimos años.